Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer a la Fundación Santa Fe de Bogotá, al doctor José Fernando Vera y sobre todo al comité organizador por la invitación a participar en este gran evento. Les deseo todo el éxito. Y la verdad es que es un gran compromiso el que me han establecido, no solamente por empezar con la primera conferencia de este gran simposio, sino también por el tema que tiene que ver con todas estas cuestiones de manifestaciones gastrointestinales y nutricionales en los niños. Hay que recordar que mucha de la información que se tiene ha sido ampliamente publicada, que todavía, o sea, que existe mucha información que no ha sido revisada por pares y que, bueno, evidentemente será susceptible de que esto pueda cambiar a lo largo de los siguientes meses, pero creo que a más de un año del inicio de esta pandemia mundial, creemos que conocemos un poquito más al respecto de cuáles son las manifestaciones gastrointestinales y nutricionales y cuál sería el papel de nosotros en la atención de estos pacientes pediátricos. Este es mi conflicto de interés, pero creo que no tengo ninguno para el desarrollo de esta ponencia. De forma característica, creo que todo mundo, desde etapas iniciales de esta pandemia, nos quedaba perfectamente claro que la infección por SARS-CoV-2 que da la manifestación de la enfermedad de COVID-19 tenía manifestaciones o síntomas respiratorios como el punto cardinal a partir del cual se manifestaba todo, evidentemente junto con otros síntomas más comunes como fueran la fiebre, las mialgias, la fatiga. Y no se colocaban las manifestaciones gastrointestinales como una de las manifestaciones frecuentes, ni siquiera como manifestaciones pivote para establecer el diagnóstico. A lo largo del tiempo nos fuimos enterando que no era tan poco común como se manifestaba, que una gran cantidad de pacientes presentaba hipogeusia, hiposmia, inclusive náusea. Pero no solamente estas manifestaciones más inespecíficas, sino que inclusive la diarrea se presentaba de forma mucho más frecuente de lo que previamente se había reportado y que habitualmente se encontraba en la fase prodrómica. Es hasta unos meses después en que se caracteriza claramente que el COVID puede llegar a tener, la enfermedad por COVID puede tener manifestaciones prodrómicas importantes desde el punto de vista que la diarrea ser una de las manifestaciones que iniciales con las cuales se presentan estos pacientes, junto con fiebre, tos seca, la fatiga y las mialgias. Esto lo que nos coloca es en entender que la diarrea puede estar inclusive presente antes de que aparezcan los síntomas respiratorios e inclusive puede ser que se presenten manifestaciones sin síntomas respiratorios, de tal forma que en el contexto de la pandemia aprendimos a identificar claramente que todo paciente que se presentaba con manifestaciones gastrointestinales, específicamente diarrea, tenía que ser uno de los diagnósticos a considerar COVID hasta que no se demostrara lo contrario, y la verdad es que es algo que hemos estado haciendo ya en estos últimos meses. Los síntomas gastrointestinales provenientes principalmente de pacientes adultos nos establece que la diarrea es uno de los más frecuentes junto con la náusea. Sin embargo, la pérdida del apetito, el vómito, el dolor abdominal, la pérdida de peso y la constipación forman parte de este gran espectro completamente inespecífico de manifestaciones gastrointestinales. Pero también nos hizo entender que muchas manifestaciones se pueden presentar en el contexto de diversos padecimientos que habitualmente el gastroenterólogo se encuentra en contacto, haciendo periodos como, o bueno, haciendo manifestaciones como si fuera una reactivación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay datos de asociación de ciertos eventos de apendicitis que están en el contexto del COVID, que no sabemos si hay una asociación causal entre que el virus de SARS-CoV-2 sea el que incremente el riesgo de esta apendicitis. Esto todavía no ha sido bien establecido. Sabemos que manifestaciones de una enfermedad celíaca que se presenta inclusive de forma refractaria podría estar asociado con la infección por este virus, manifestaciones de hepatitis viral, ciertas exacerbaciones o mala evolución en los pacientes cirróticos, alteraciones en los pacientes con NAFL o en las enfermedades autoinmunes, colocaban a este virus como un potencial exacerbador de las manifestaciones clínicas, pero que sobre todo en el contexto de los pacientes autoinmunes los colocaba en un mayor riesgo o se suponía un mayor riesgo para un desenlace fatal debido a las características propias de estos pacientes y sobre todo el tipo de tratamiento que estaban llevando a cabo.
Otro de los puntos que ha causado un poquito de furor en el aspecto o en el mundo gastroenterológico tiene que ver con la aparente asociación e incremento en el riesgo de desarrollo de pancreatitis o asociado con la infección de este SARS-CoV-2. Como ustedes pueden ver en estas revisiones sistemáticas, hablando de pacientes adultos, se pone claramente que las manifestaciones gastrointestinales son patentes, se encuentran presentes y que aparentemente existía mayor gravedad si estas manifestaciones gastrointestinales estaban presentes, como ustedes pueden identificar en este gráfico de Bosques, en un metaanálisis de algunos estudios en los cuales se demuestra que aparentemente el hecho de tener estos síntomas gastrointestinales incrementaba la gravedad, aunque aparentemente esta estaba más determinada cuando el dolor o la manifestación gastrointestinal era dolor abdominal. Es decir, no es cualquier manifestación gastrointestinal, sino cuando el paciente se presenta con dolor abdominal, es que se incrementa de forma importante este riesgo de mayor gravedad. Sin embargo, parecería que esto no está asociado necesariamente con mortalidad como previamente se había conocido. También se sabe que hay mayor gravedad si hay elevación de aminotransferasas, es decir, hay mayor posibilidad de que el paciente se encuentre grave cuando existe esta elevación de las aminotransferasas y por lo tanto, digo, suena muy lógico, pero no necesariamente significa que el hecho de que estén elevadas estas aminotransferasas, esto conduzca a mayor gravedad, sino que sean situaciones concomitantes o que estén cursando al mismo tiempo. Y sí, como se había comentado, es más frecuente que estos síntomas gastrointestinales que estuvieron una enfermedad grave que se encuentra principalmente en el caso de los pacientes adultos, se corrobore un poco esta misma relación con los pacientes pediátricos. Sin embargo, la información todavía es muy escueta al respecto y no podemos asociar claramente que los niños que presentan alguna manifestación gastrointestinal vayan a tener necesariamente un curso mucho más grave. Y como les había comentado, cuando ya vemos en población pediátrica hay discrepancia en si la presencia de estos síntomas son como un factor de enfermedad de gravedad, que por ejemplo en esta serie de casos tanto de adultos como de casos pediátricos no encontró esta diferencia, de tal forma que todavía no podemos asegurar claramente el hecho de que por sí solo cualquier manifestación gastrointestinal lo coloca en mayor gravedad, pero sí son datos que tenemos que tomar en cuenta cuando un paciente se presenta con este dolor abdominal. También es importante recordar que no todas las manifestaciones gastrointestinales que se presentan durante la historia natural o durante la hospitalización son inherentes a la infección por el propio virus, sino que también pueden ser secundarios al tipo de manejo implementado. Recordar que aunque sabemos que es una enfermedad viral, algunos protocolos establecen el manejo con tratamiento antibiótico dirigido hacia evidentemente las bacterias por enfermedades que puedan estar cursando de forma concomitante. Y hay que recordar que que los antibióticos pueden ser los desencadenantes de estos eventos de diarrea y no necesariamente indicar que el paciente se encuentra agravándose o que se están presentando estas manifestaciones gastrointestinales. Hablando específicamente del caso de los niños, quedaba patente desde formas iniciales y que eso se ha ido replicando a lo largo del tiempo, que las manifestaciones gastrointestinales son más frecuentes en los pacientes pediátricos que en los pacientes adultos. Lo único que sí hay de diferencia entre el paciente pediátrico y el adulto es que es esta aparente falta de condición de gravedad necesaria por el hecho de que se encuentren presentes. Estas manifestaciones gastrointestinales que son más frecuentes en los pacientes pediátricos, sin embargo, pueden estar subestimadas o sobreestimadas. ¿A qué me refiero? Que es factible que exista o que haya existido un subregistro y que solamente en los últimos estudios se esté reportando con mayor frecuencia estas manifestaciones gastrointestinales porque ya se está yendo dirigidamente a recopilar esta información. Y el otro de los puntos también tiene que ver a qué le estamos llamando a manifestaciones gastrointestinales. Veamos, por ejemplo, el resultado de este estudio, que es una revisión sistemática con un metaanálisis, el cual agrupa una gran cantidad de estudios en los cuales se puede evidenciar cómo muchas veces ponen porcentajes. Es que hasta el 56% de los pacientes
tuvieron manifestaciones gastrointestinales, pero hay que verlo proporcionalmente. Fueron 25 pacientes de 44, pero cuando uno hace la suma, que no entiendo la razón por la cual no hicieron este ejercicio durante esta publicación, pero cuando tú haces la suma de alrededor de 1,500 pacientes que se encuentran y sumas el porcentaje de estos pacientes, es decir, el porcentaje real, las Ns, da un resultado que aproximadamente el 12.4% de los pacientes pediátricos de las series pediátricas publicadas presentan diarrea y solamente un 6.4% se presentan con dolor abdominal, de tal forma que si yo sumo ese 12.4 más este 6.4, ya llevo en 18, casi 19%, y que seguramente con el vómito, las náuseas y con los otros síntomas gastrointestinales podremos encontrar alrededor de ese 25% de manifestaciones que se encuentran presentes. Lo mismo fue patente en este estudio, que es un estudio multicéntrico, en el cual realizado en Latinoamérica, pero únicamente en la población de niños que desarrolló un síndrome inflamatorio multisistémico. Es un estudio en el que participaron médicos con los registros de pacientes tanto de México, de Perú, de Colombia, de Costa Rica y de Brasil en diversos centros en cada uno de esos países, y nuevamente se hace patente que está presente estos síntomas gastrointestinales y que obviamente se presentan una mayor proporción de estos síntomas gastrointestinales en aquellos pacientes que fueron admitidos a las unidades de cuidados intensivos. Tal forma que seguimos sin poder establecer claramente si esto verdaderamente está asociado a o es un factor pronóstico o un factor de riesgo para mayor gravedad el hecho de que los síntomas gastrointestinales se encuentran presentes, o simplemente se encuentra esta asociación temporal. Vean cómo otras de las manifestaciones clínicas que previamente no se habían mencionado es el engrosamiento de la pared colónica. En este estudio tomográfico, en este reporte de caso, en estos reportes de casos que se están encontrando, de lo cuales son los hallazgos imagenológicos, se observa el engrosamiento de la pared colónica, y no solamente de la pared del colon, sino también también de la pared del ilion. De tal forma que actualmente podemos decir que las manifestaciones clínicas gastrointestinales pueden ser diarrea, náusea con o sin vómito, pérdida de apetito, dolor abdominal, manifestarse con un cuadro de apendicitis aguda. Inclusive hay datos reportados de invaginación intestinal, de neumatosis intestinal, enteropatía perdedora de proteínas, adenopatía mesentérica, y este tema o este concepto de ileocolitis flemónica, que es un término que hace mucho tiempo no acuñábamos, no utilizábamos en la parte gastrointestinal, que de forma inicial estuvo muy asociado con las manifestaciones macroscópicas y microscópicas de pacientes con enfermedad de Crohn principalmente, aunque también se podía deber a ciertas alteraciones agudas desde el punto de vista infeccioso. Entonces, como vemos, es todo un gran abanico de manifestaciones que se pueden presentar y que evidentemente en tiempos de pandemia, todos paciente que se presente con alguna de estas manifestaciones clínicas tendremos que descartar necesariamente que el paciente se encuentre con una infección por SARS-CoV-2 o COVID. ¿Qué digo? La verdad es que habitualmente estamos descartando prácticamente a todo paciente que estamos viendo, estamos evaluando estas posibilidades, pero si se presentan estas manifestaciones gastrointestinales, puede tratarse de COVID. Y el otro mensaje que tenemos que mandarle al resto de nuestros compañeros, sobre todo a los médicos que se encuentran en la primera línea manejando a los pacientes con COVID, es que tienen que incorporar al médico gastroenterólogo durante la evaluación de estos pacientes, porque tenemos oportunidad de el apoyo para el manejo de estas entidades. Ahora bien, ya nos queda claro que sí existen estas manifestaciones gastrointestinales. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la razón por la cual estas manifestaciones gastrointestinales están? Y ustedes recordarán que desde hace más de un año existía a lo mejor entró la pesquisa o la duda de si verdaderamente el virus de SARS-CoV-2 o el virus de COVID tenía la capacidad de infectar a nivel intestinal y que inclusive esa fuera una de las vías de entrada. Rápidamente recordar, creo que ya no es nada nuevo para ninguno de nosotros, que el virus precisamente se llama coronavirus por esa
corona radiada que se encuentra en la superficie externa de este virus, que le da esa apariencia cuando se logra identificar a nivel del microscopio, y esto es debido a la proteína de espiga. ¿Por qué recordar esta proteína de espiga? Porque precisamente esta proteína de espiga es la que se une al receptor, que es el receptor del ECA2, es decir, de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Y estos receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, que son muy útiles, o bueno, más bien que tienen utilidad para realizar una gran cantidad de funciones, pero que específicamente desde el punto de vista gastrointestinal permite la introducción de aminoácidos neutros, se encuentra ampliamente distribuido a lo largo del tubo digestivo en estos estudios de inmunohistoquímica que permiten identificar este receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, nos pone patente que se encuentra presente principalmente a lo largo de todo el tubo digestivo, pero principalmente a nivel del epitelio del ilion y sobre todo también a nivel de los linfocitos, haciendo pues una posibilidad de que este virus pudiera pasar a través del tracto gastrointestinal e infectar directamente. Lo que sabemos actualmente es que aparentemente no es el sitio donde preferentemente se dan estas manifestaciones, perdón, donde preferentemente se da este proceso infeccioso, que las manifestaciones gastrointestinales no necesariamente guardan una relación con el grado de virus que se encuentren presentes a nivel del tubo digestivo, pero esto todavía no se encuentra completamente dilucidado, pero sí existe una fuerte asociación de que los pacientes que tengan este tipo de receptores con mayor expresión podrían llegar a tener una asociación con mayor cantidad de manifestaciones clínicas. Ya les había puesto en perspectiva que estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina son necesarios para el transporte de aminoácidos neutrales, pero que junto con la enzima, con otra enzima transportadora, una serinproteasa, son necesarios para que se lleven a cabo todas estas funciones. Y aquí empiezo a poner de relevancia que esta función también está coordinada con la microbiota intestinal. Es decir, la microbiota intestinal juega un papel potencialmente muy importante en la probabilidad de que ese virus logre llegar a esta enzima convertidora de angiotensina, y es que actualmente estamos dándole un reconocimiento solamente desde el punto de vista de asociación de que probablemente el tipo de microbiota intestinal que nosotros tengamos pudiera llegar a jugar un rol permisivo para que la infección a nivel gastrointestinal pudiera darse. Esta es la serinproteasa transmembranal tipo 2 que se necesita de forma conjunta para que se pueda llevar a cabo toda la vía de entrada de este virus dentro de la célula. Y lo que les comentaba de si verdaderamente el tubo digestivo es una fuente de infección o es solamente un sitio en el cual va a llegar este proceso inflamatorio, la verdad es que todavía al día de hoy no lo tenemos perfectamente claro. Vean con esta publicación de abril del 2021, en la cual estamos hablando de que todavía a lo mejor a nuestros días no sabemos si verdaderamente la infección está dada directamente en el tracto gastrointestinal y por lo tanto que esa carga o esas partículas virales que nosotros podemos llegar a identificar en las heces pudieran ser partículas infecciosas y que pudieran ser una fuente. Sin embargo, tenemos que seguir tomando las mismas precauciones de lavado de manos adecuado y todas las precauciones para el contacto de estas secreciones. También supimos recientemente que en este eje intestino-pulmón, en el cual la propia microbiota juega un papel sumamente relevante, estamos aprendiendo a identificar que hay ciertas modificaciones en la diversidad de las bacterias que se encuentran presentes a nivel pulmonar, pero que guardan una relación o una intercomunicación con las bacterias que se encuentran a nivel gastrointestinal, de tal forma que pareciera que las modificaciones disbióticas o de disbiosis que se encuentran presentes a nivel intestinal pudieran ser secundarias a las manifestaciones de disbiosis que se encuentran a nivel pulmonar. Esto es un modelo conceptual, es un modelo a través del cual se trata de hacer una forma explicativa, como el SARS-CoV-2 que entra a nivel, este virus que entra a nivel de las vías respiratorias. Estas mismas partículas virales tendrían la posibilidad de viajar a nivel sistémico y llegar
hacia el tracto gastrointestinal y no necesariamente que la vía de entrada fuera el tracto gastrointestinal y de ahí su dispersión hacia la vía respiratoria. Sin embargo, ojo, las alteraciones o los cambios que se produzcan a nivel gastrointestinal, como la formación de esos productos, de los productos derivados o de alteraciones, pues más bien de los productos de esa microbiota que se encuentra alterada, tiene la posibilidad de regresar. Sobre todo estoy hablando de citocinas proinflamatorias o de algún otro tipo de productos, pueda regresar hacia los pulmones y exacerbar las manifestaciones de alteración o de esa gran explosión inmunológica que está ocurriendo. Entonces, el mensaje de aquí es todavía nos queda mucho por aprender en el aspecto de qué forma existe una interrelación de afectación entre la microbiota a nivel pulmonar y la microbiota gastrointestinal. De forma muy descriptiva, es decir, solamente describiendo qué es lo que se está encontrando, en algunos estudios en los cuales se identificó el tipo de microbiota gastrointestinal entre sujetos normales, sujetos infectados o que son enfermos por COVID-19 y aquellos que se compararon con los que tenían H1, tuvieron influenza H1N1, se ve que, si bien es cierto, hay diferencias en la diversidad, estas diferencias no son tan amplias como en los pacientes que se presentan con influenza H1N1, de tal forma que esto simplemente nos está diciendo, sí existe cambios en la diversidad, hay una disminución en esa diversidad, como podemos ver cuando yo lo comparo con sujetos con controles, pero no me está diciendo ninguna otra característica en específico. Los estudios han puesto en relieve que ciertos grupos bacterianos se encuentran mucho más frecuentes o en mucha mayor proporción en los sujetos controles y están en menor proporción en los sujetos con COVID-19 y en este caso este tipo de bacterias como Streptococcus, Rotea, Legionella, Erysipelas, Clostridium y Actinomyces se encuentran proporcionalmente mucho más disminuidos en el caso de pacientes con COVID-19 cuando se compararon con sujetos normales. Lo mismo con estos grupos bacterianos. Entonces, aquí el mensaje todavía es muy básico, es muy bajo. No podemos establecer asociaciones completas, pero sí decir hay cambios en la diversidad, hay sobreexpresión de patobiontes y hay una infrarrepresentación de comensales benignos. Por lo tanto, existe un fenómeno disbiótico causado precisamente por esta infección. Se ha tratado de identificar si existe alguna correlación entre parámetros bioquímicos con ciertos grupos bacterianos, dentro de los cuales algunos sí se ha identificado claramente, por ejemplo, que el Lactospirocé guarda una relación de forma muy importante, Esaquiela es el que guarda una relación muy importante con la explosión de citocinas proinflamatorias, de tal forma que ¿qué traducción desde el punto de vista clínico va a tener esto? La verdad es que todavía no lo sabemos, se está apenas investigando cuáles serían los efectos de esta disbiosis sobre los parámetros clínicos más importantes. Lo que sí sabemos es, como lo que ya habíamos mencionado, en los pacientes con COVID-19 hay una disminución de los simbiotes comensales, siendo estas cepas las que principalmente se ven disminuidas, un incremento de los patógenos, que serían estas cepas las que se encuentran sobre representadas y que potencialmente podrían convertirse en marcadores de disbiosis en el contexto de un paciente con COVID-19. Y ojo, como todo en la microbiota, no solamente existen bacterias, también existen hongos, existen virus y cada vez más, afortunadamente, estamos pudiendo tener investigación sobre sobre las modificaciones en el microbioma y no solamente quedarnos a nivel de las características de las bacterias. Esto haría o supondría una potencial eficacia del uso de probióticos como un manejo probablemente adyuvante en las manifestaciones gastrointestinales. Sin embargo, todavía hasta el momento no existe la indicación o la recomendación del uso de ningún tipo de probiótico para la prevención o el manejo de la infección por SARS-CoV-2. Lo que sí es una buena noticia es que actualmente existen una gran cantidad de estudios, alrededor de más de 10 estudios, en los cuales cepas específicas o combinaciones de cepas se están llevando a cabo protocolos actualmente para ver cuál sería el manejo, cuál sería el impacto del uso de estos probióticos,
no solamente para la modificación de manifestaciones gastrointestinales, sino en general del eje intestino-pulmón, y que podía tener efectos o resultados positivos. Entonces esperemos que podamos tener esto y que esa plausibilidad biológica que todos los que estamos inmersos en el mundo de la microbiota vemos como factible el que se pueda tener un efecto positivo con el uso de alguna cepa probiótica o combinaciones de cepas probióticas, quede patente esta eficacia. Sin embargo, no podemos decir al día de hoy que exista un probiótico que haya demostrado con seguridad y con eficacia el que pueda ser utilizado en el contexto de estos pacientes. Rápidamente mencionar que sí, si bien es cierto, hay cambios a nivel hepático, pareciera que no es propio, o estos cambios no son directamente relacionados con la infección por SARS-CoV-2, sino que sería más como un daño por los medicamentos o por los mecanismos de gravedad que se están presentando y no necesariamente por un efecto citopático de este virus. Sin embargo, ojo, hay expresión de este receptor en los hepatocitos y en los colangiocitos, lo cual haría susceptible o por lo menos plausible desde el punto de vista biológico que se pudiera llegar a presentar. Ahora, pasándonos a la parte de la nutrición, rápidamente recordarles, no hay grandes estudios de efectos de nutrición causados por el SARS-CoV-2, es decir, en los puntos en los cuales se ha puesto mayor atención tiene que ver en la parte pediátrica, obviamente, es decir, se puede dar la leche materna. Y la verdad es que como se tomaron de forma inicial las comparaciones que se hacían con la infección, con el virus de SARS-CoV-1, ¿no? El que era, cuando se presentó este tipo de infección, se decía que la madre debía de dejar de dar la alimentación durante este periodo, pero mucho por podríamos decir, la ignorancia o la falta de conocimiento acerca de cómo se presentaba este tipo de infección y su paso a través de la leche materna. Sin embargo, actualmente, y sigue siendo el mismo comentario que hace más de un año, se debe de estimular a que se continúe con la lactancia materna. La verdad es que hay muy poca evidencia de que el virus se encuentre presente en la leche materna. El grupo de nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición se promulgó desde etapas muy tempranas con la generación de esta infografía, al decir que se tenía que continuar con la lactancia materna y solamente algunas alternativas para las madres que presentaban una infección por COVID-19, de tal forma que el mensaje para nosotros y que tenemos que darles a todos nuestros compañeros y colegas profesionales de la salud es que no deben de suspender la lactancia materna. Esta revisión sistemática muy, muy, muy reciente pone pone claramente que todavía no tenemos una evidencia clara de que la leche materna sea una fuente de infección para el lactante y por lo tanto los beneficios que perdería por quitarle la leche materna superarían las posibilidades o los posibles efectos benéficos. Por lo tanto, no debemos de quitar la leche materna. Sabemos inclusive que podría llegar a tener un efecto inclusive protector. Es decir, a través de la leche materna podrían estarse pasando anticuerpos que van dirigidos hacia la protección contra este virus de SARS-CoV-2, de tal forma que inclusive en una madre que se encuentra diagnosticada y que se presenta sintomática no tendría necesariamente que quitar la leche materna, sino llevar a cabo los cuidados generales de estos pacientes. Dentro de los aspectos nutricionales del manejo del niño con COVID-19, la verdad es que no ha cambiado mucho. Se tiene que manejar como cualquier niño que se encuentra en una terapia intensiva, o al menos son las recomendaciones generales, pero no se han hecho estudios dirigidamente en esta población que haga que se tengan que modificar las recomendaciones que habitualmente se tienen. Lo que sí se sabe es que hay un riesgo mayor de llegar a la terapia intensiva o a estas unidades de cuidados intensivos cuando se encuentra con obesidad infantil. Por lo tanto, pues bueno, sabemos que a nivel Latinoamérica, en países como México, Chile, en los cuales tenemos una alta incidencia de obesidad, esto es un factor de riesgo y que lejos de ser la desnutrición el factor que habitualmente compromete a los pacientes gravemente enfermos, aquí es la obesidad lo que se está asociando con estas manifestaciones graves. Potencialmente existiría la posibilidad de dar algún tipo de manejo sustitutivo con ciertos tipos de vitaminas con el objetivo,
bueno, genuino de tratar de incrementar este sistema inmunológico con el uso de vitamina C, vitamina E, la vitamina D, pero que la verdad hasta el momento se ha puesto claramente que no necesitaríamos, o sea, que tendríamos que suplementar si existen estas deficiencias, pero que no necesariamente tendríamos que dar en exceso o en cantidades de mucho. Muchos de estos estudios, o sea, muchas de estas recomendaciones fueron derivadas de información que tenemos de adultos en los cuales aparentemente cuando uno daba dosis de vitamina C se mejoraban o se disminuían los riesgos de una neumonía o se aceleraba la recuperación de esta neumonía. Sin embargo, la información sigue siendo muy escueta y muy poca información para poder sustentar el uso de estos manejos vitamínicos. Lo que sí se ha encontrado en los estudios es que hay una asociación frecuentemente de deficiencia y de insuficiencia de vitamina D en pacientes con COVID-19, que esto, ojo, no sé si necesariamente sea derivado por la misma infección de SARS-CoV-2 o más bien sea el hecho de esta deficiencia, insuficiencia de vitamina D subdiagnosticada que estamos presentando a nivel de Latinoamérica, que quienes pensábamos que por el hecho de las latitudes en donde estábamos viviendo no íbamos a tener esta deficiencia de vitamina D, creo que no me dejarán mentir, cada vez más estamos teniendo casos de esto derivado de las condiciones o del estilo de vida que actualmente se está dando. Por lo tanto, hasta el momento no hay una recomendación de dar alguna de estas vitaminas en cantidades industriales o en cantidades muy elevadas como para tratar de tener mejores resultados. Tal forma que a manera de conclusión, que no sé si ya serían las conclusiones finales de este SARS-CoV-2, creo que todavía nos falta muchísimo por aprender, es que sí hay manifestaciones gastrointestinales en los pacientes pediátricos, que el dolor abdominal puede representar un factor de mal pronóstico, que puede haber afectación hepática y que hay cambios significativos en las comunidades microbianas con COVID-19, que por el momento no hay una evidencia del uso de probióticos, pero que probablemente la hará, que el manejo de la diarrea aguda en los pacientes por COVID-19 es exactamente igual al manejo por las causas virales, que no se debe de suspender la leche materna y que la alimentación debe ser diversa y completa, es decir, una alimentación lo más sano posible. Muchísimas gracias.